Y en este capítulo de Jenny el Cabrito visitamos una de las tiendas más nostálgicas que puede llegar a existir sobre la faz de la Tierra. Con ustedes, los amigos de Rollo Nostalgia. Vamos a introducirnos en esta tienda tan divina y espero que les guste lo que hay acá adentro. ¡Vamos! Accediendo a este local tan impresionante, nos encontramos con el jefe de esta juguetería tan divina que tenemos aquí. Dispuesto a atenderos y a contaros toda la historia que lleva mi tienda. Perfecto. ¿Por dónde podemos arrancar, amigo Juan? Pues si quieres puedes empezar por esta zona. Empieza desde arriba. Desde arriba. Que empiece el show. El show siempre empieza desde arriba. Muy bien. Aquí tienes un conjunto de marionetas antiguas que pude adquirir hasta hace poco tiempo. Bien. Y es de un artista, pues viene de Países Bajos. Y son marionetas muy antiguas. Algunas de mitad del siglo XX y otras incluso de más antiguas. Son unas piezas maravillosas para los que les guste el juguete y sobre todo este tipo de juguete que más bien es un juguete artesano. Quiero empezar por esta parte porque es la parte principal. Aquí está bien, el mostrador. Esta es la entrada del negocio, digamos. Aquí está el mostrador. Nos acaban de traer una Xbox 360 que bueno, hay que repararla, pero que probablemente dentro de muy poquito estará disponible, ¿vale? Hay que hacerle unos cambios, hay que abrirla, hay que limpiarla. En fin, siempre viene un poco sucia. Pero eso se subsana, porque nosotros estamos acostumbrados con nuestro nivel técnico, al final lo llevamos a cabo y sale adelante y perfecto. Pero bueno, seguro que con las manos de los expertos se va a quedar pipí cucú. Por supuesto, ahí si quieres enfocar, mira, tenemos a Sabrina, que es nuestra estrella. Qué hermosa. Sabrina con Mr. Oizo, con Flat B. Está divina Sabrina. Están ahí bien, son la pareja del año, tío, aquí ya son la pareja del año. Y ahí lo tenemos al gatito acá, sí, japonés. Ese gato siempre es el gato que nos da la suerte, no para nunca con la mano, siempre está con la mano, vamos, venga, voy. Y por supuesto acá Rollo Nostalgia. Rollo Nostalgia siempre. Si quieres ahora nos acompañas por este lado y seguimos, ¿vale? Vale. Esta es la zona concreta, muy concreta del juguete. Y aquí rápidamente te explico, tengo las muñecas en la parte de arriba, son todas muñecas de goma. Son de Hemar, son muñecas algunas de famosas, algunas españolas, en fin, todo esto es más bien de gomita y son muñecas pues más bien económicas. Si vas a la vitrina, vas bajando, ya nos encontramos con cosas kiosqueras, ¿vale? Que había en todos los kioscos de España. Son muñecos muy típicos, son dinosaurios, son monstruitos, son, en fin, cosas que había en los kioscos. Bien. Si seguimos más para abajo, ahora te encuentras con la zona de McDonald's. Todo esto de aquí es McDonald's, ¿vale? Bien. Todo esto de aquí es McDonald's. Exceptuando una pieza que, bueno, que me gustaría que enfocaras porque es de las mejores que tenemos aquí. Vamos con esa pieza. Y bueno, pues esta sí que es verdad que hay que sacarla, porque se tiene que ver. Mirá lo que es eso. Esto se tiene que ver. Un espectáculo. Bien. Para los que conozcáis la serie de Toxic Crusaders, esto es un blister, ¿vale? Está sellado de Junkie Guard, también conocido como el Chacalo, de Playmates, ¿vale? De la misma marca, vamos, de las Tortugas Ninja. Claro. Un blister, sella y todo esto de lo mejor que tenemos aquí ya en la tienda, ojo. Este hombre ya es otra historia. Y para los coleccionistas, que mejor que tener este muñecaco pues aquí en su blister. Espectacular. Una joya que tenemos en venta, ¿vale? Que se sepa que aún está en venta. Aún está en venta. Aún está en venta. Así que nada, de aquí pasamos, como hemos estado hablando, una zona un poquito más baja, que ya equivale a lo que es el PVC. Aquí mezclo PVC y muñecos de los Masters del Universo, ¿vale? Los Masters del Universo se han llevado muchísimo, ya quedan menos, ya van quedando bastante. Eso sale menos. rápido siempre. Y se ve ahí alguno, ahí queda, bueno, alguna pieza concreta, ya poquita. Y toda esta parte de aquí de abajo corresponde, ¿vale?, al PVC. Todo esto de aquí ya son muñecos de PVC porque la verdad es que ahora lo que más se está vendiendo, ya lleva un tiempo vendiéndose atrás, es el PVC. Ahora la marca Come Spain, Bugilan y Yolanda y demás tienen bastante demanda, así que los muñecos salen y se reponen de una manera vertiginosa, ¿vale? Bien. Aquí tenemos, aprovechando que Akira Toriyama, bueno, falleció ayer. La verdad, una pena. En verdad nos dejó el 1 de marzo, pero la noticia se supo ayer. Se supo ayer, ¿no? Pues y está todo el mundo ahí con la muerte se piensa de Toriyama. Pues aquí es donde tengo la parte, digamos, de toda esta parte de anime relacionado a él, porque todo esto de Goku, todo esto de Dragon Ball, son figuritas que ya me van quedando sueltas, he tenido muchas más, pero estas son las que han quedado, ¿vale? Muy guapas, ¿no?
Aquí ya te digo, siguen los muñecos, sigue PVC. Me gusta el Hulk que está ahí. Aquí se mezcla de todo, tienes los Simpsons, tienes, como tú bien has dicho, hay algo de Marvel, de la Super Nena, de Cazafantasmas. Y la parte estrella que yo tengo, digamos, del PVC, que está más nuevo, porque viene directamente de un almacén de Barcelona. A ver, Esto creo que viene de Masada, ¿vale? bien. Es esta, ¿vale? Esto es 100% nuevo. Lo que ves aquí ha salido de un almacén nuevo. Tienes aquí, pues mira, el pájaro loco, tienes a Pomuki, tienes ese teleñeco que es bastante complicado, tienes a Rambo y tienes sobre todo lo que más me gustan, a mí especialmente son esos Inspector Gadget flexibles, ¿vale? Muy bueno. Que son los que mejor se venden. Son los más bonitos. Bajo El mi Conan punto que está allá atrás está el Conan fantástico. también es muy vendible, Sí. por supuesto. Y nada, esta parte ya de PVC está más bien relacionada a Disney, Bien. a la animación Disney. Perfecto. Y continuamos por aquí ya varía la cosa, pero seguimos con figuras, ¿vale? Esta es mi colección personal de Dragones y Mazmorras, que está completa y la sacó hasta hace muy poquito, la han sacado y la verdad es que es una maravilla, ¿eh? Yo diría que es una maravilla. Que la curraba son de Habro, ¿vale? Pero son una maravilla. Y lo que tenés acá abajo, ¿qué nos contás? Estos son marionetas españolas, son títeres de cartón y Sí. están hechas aquí. Son de estas de mano, no son de hilo, son de mano. Ajá. Si seguimos, pues esta parte ya, ahí tengo un poco de exposición. Esto ya es más bien exposición. Sí, exposición, lo tenemos el Son amigo. cositas, estos son de los He-Man que sacaron de fascículos, que Sí. tengo los dos claves, los Mi dos He-Man favorito protagonistas. está ahí, mi He-Man favorito. Toda esa parte de exposición, y eso es un poco recordatorio al humor español. Esa parte de abajo que está enfocando es todo humor español, ¿vale? Sí, Eso es todo relacionado con Chiquito de la Calzada, con Fernando Esteso, Arévalo, hermoso. el humor español. Bien, ¿y esto qué nos contás? Esto, por ejemplo, ya es parte de cerámica. Estos son cerámicas mexicanas y cosas así, ¿vale? Esto es todo arte precolombino. Muy interesante. Me gusta esto. mucho México, entonces me Ajá. gusta mucho lo que es la cerámica precolombina. Uno de mis sueños es viajar a México y si tengo la oportunidad, pues lo haré. Pues ya está. Seguimos con otra parte. Y esta parte ya equivale, digamos, esto ya es antigüedad, ¿vale? Yo ya diría que esta parte equivale, pues, a lo que conviene ser una muñeca bonita, por cierto, esa andadora, una Está muñeca espectacular. andadora. Toda esta parte viene ya del siglo XX hacia atrás, ¿vale? Esto ya digamos que, pues eso, que equivale a antigüedad, ya no está relacionado con los juguetes, es otro mundo, Claro. pero también está marcado dentro del coleccionismo. ¿Y sí? Y tengo de todo, maniquí, muñecas, casi todas las muñecas que hay aquí son o andadoras, son o de cartón piedra o son de celuloide, ¿vale? Esta, por ejemplo, es especial de las que más me gustan, esa. Además, hace poco la saqué en un programa porque es que es maravillosa, es Sí, autómata, no, que está de muy las buena. cuerdas y se mueve, ¿vale? Esa se mueve. Está muy bien hecha las Sí, muñecas. sí, ¿no? la verdad es que dan un poquito, siempre la gente dice que da un Sí. poco de miedito. Sí, yuyu. Pues claro, nadie las quiere poner encima de su cama ni nada de eso. Pero son piezas que de verdad a quien le gusta la muñeca las valora. Son muñecas que luego al final se valoran. Bueno, acá arriba tenemos Acá arriba ese tenemos televisor un divino rincón que es muy curioso. y lo tenemos a Goku ahí con Tenemos todo el ahí, poder. como hemos dicho, estamos haciendo hincapié en Toriyama y lo tenemos estampado Goku en una tele antigua, ¿vale? Ahí arriba tiene un cabezudo de cartón piedra, que son típicos de los carnavales, sobre todo carnavales del norte. Esta parte ya es todo cerámica. Esto es todo cerámica, digamos que es mueble bar, tacitas, conjuntos de tazas y demás. Esta parte la tenían todos nuestros abuelos, en toda la casa de los abuelos teníamos estas partes. porque no Esto podía nos faltar. faltaba en la casa de los abuelos. Sí, esto es más bien vitrina más, como yo la llamo, y un poco de decoración de porcelana además. Siempre un poco eso, tirando a tacitas chinas, un poco todo lo que conlleva eso. A nuestros abuelos les encantaba esa parte y no había discusión ninguna. Seguro. Aquí se mete el bronce, unas partecitas de bronce, relojes, candelabros. Y si tiras hacia arriba, Vamos te puedo para arriba. contar una historia que es muy buena sobre estos dos personajes, ¿vale? Estos A dos ver. personajes son dos gárgolas originales de la feria o de Córdoba o de Sevilla. Yo inclino más que de Sevilla porque el dueño me estuvo contando que las había tenido fuera en lo que era un cortijo, las tenía allí fuera, ¿vale? Para espantar, digamos, para que nadie se metiera allí, Sí. para que nadie hurgara. O sea que estos son los pilares originales de la mansión del terror, ¿vale? wow. Están sin restaurar porque ahora la Interesantísimo. restauran y hasta están sin restaurar. Además que son una maravilla, vamos.
Muy bueno, Son una de las curiosidades de la tienda, digamos. Aquí ya te digo, aquí hay un poco de todo, que se mezcla ya lo mismo, libro con antigüedad y lo mismo, cerámica. Hay que tener figuras religiosas y tirar hacia arriba, ¿ves? Eso ya es la parte religiosa, digamos. Bien. Y la cerámica. Y luego ya volvemos para acá. Aquí se mezcla una parte principal de la cultura pop, que ya digamos nos mete en el mundillo directo de la música y el cómic, porque aquí está unido la música con el cómic. Tengo aquí, digamos, que todo estructurado de esta manera. Tengo imágenes muy curiosas que mezclan, es un poco pulp, ¿vale? Pero yo Ahí lo la mezclo. tenemos a la reina de los bajitos. Xuxa, por supuesto, Xuxa no puede faltar, porque a mí Xuxa me gustaba mucho a los 90, más tengo vídeos de Xuxa, de cuando estaba en Telecinco. Xuxa Park, un parque de atracciones para grandes y pequeños. En breves momentos, Telecinco, Primavera 92. Salía Juanito cantando Era maravilloso. Toda esta parte, ya te digo, aquí están todos los cómics, Superhumor, Mortadelo, demás, español, europeo. Mirá qué bueno que está ahí. Ahí el arte ese. Eso es un espectáculo eso, ¿no? Venga, doctor, sí. Y aquí ya se mezcla un poco el cine y la música, ¿vale? Esto es todo DVD, todo formato DVD. Y aquí está la música. Bien. La música que se une con los cassettes, ¿vale? Aquí están los vinilos. Martica, esta es Martica, una maravilla. Toy Soldier es una genia, un Martica. temazo. Eso es temazo. Mecano. Los 80. Y Mecano, digamos que son, pues, que podemos hablar de Mecano, que no se sepa ya en los 80. Conjuro a la luna hasta el amanecer. Era un grupazo y de verdad que estos discos se venden, y te lo digo en serio, se venden como churros, ¿eh? Yo no he visto más que se venden los discos de Mecano. Aquí hay de todo un poco, Whitney Houston, en fin. Esto digamos que es porro, esto es mixto, música electrónica, y ahí tenemos el flamenco, ¿vale? Pero estos son cassettes y CDs, y aquí digamos que terminaría, fíjate, de cassette, tío, yo no sé lo que habrá ahí de cassette, pero de cassette hay infinidad, vamos. Cassettes los que queráis, aquí les gustan los cassettes, infinidad. Pues ya saben dónde venir a buscarlos. Y bueno, y si giramos un poco, esta ya es la parte para los lectores. Esto es todo libro, ¿vale? Tengo libros igual, libros para aburrir. Que es una cosa que quiero contarle aquí a mi buen amigo, que la lectura, no sé por qué ahora ya en mitad, bueno, del siglo XXI, ya no es lo que era antes, ¿vale? O sea, la gente se animaba más a leer, los jóvenes tenían más entusiasmo por leer y ahora parece que el libro se ha quedado más como algo electrónico. Sí, es cierto eso. El papel está de capa caída, si no es por el TVO, que es lo que lo mantiene un poco en auge. Lo que es el libro en sí, libro clásico, Julio Verne y demás, es verdad que está un poco decaído, ¿eh? Y lo que tenemos ahí arriba, Esos son máscaras, esos son ya máscaras de carnaval muy antiguas, con hombres bigotudos, cosas así un poco raras. y acá estoy viendo un super peliculón ahí. Sí. Ahora vamos a hablar largo y tendido más tarde, ya lo sabes. El Holocausto Caníbal. Holocausto Caníbal, eso es un post original de cine, ¿vale? Ese es el original de cine. Ahí lo mezclo un poco con cosas de circo. Salió una segunda parte de eso, Sí, pero. sí, hay una segunda parte italiana además muy mala. Pero fue un bastante mala, fracaso pero total bueno. eso. Aquí, justo en esta parte,
Esta parte es muy especial, ¿eh? Esta parte es una de las que más le gusta a toda la clientela que viene porque este tiene un plano maravilloso. Aquí te haces tu foto, tú con las compras que hayas hecho en Rollo Nostalgia, por supuesto, te giras hacia aquí y tienes a Freddy Krueger cogiéndote con su garra. Tienes que tener cuidado con la garra. Mirá que cortan estas son de verdad. Oh, no veas cómo corta. Esto es jamón, para cortar jamón, perfecto. Para el jamoncito viene divino. Tenemos a su compañera Linda Blair, la niña del exorcista, Ahí está. que es Ahora- un busto buenísimo. Y a Robocop también por aquí, ¿vale? Esta parte está dedicada, digamos, esto es videoclub. Y bueno, ¿qué decir más? Pues que esta parte se une a la de los videojuegos, ¿vale? No podía dejarme atrás, por supuesto, el hablar de esta parte porque sin duda alguna es la más importante de la tienda. Y vamos, y es que lo tengo clarísimo. Como se ha puesto el videojuego, no se ha puesto nunca, ¿vale? Nosotros empezamos a precios de saldo, y lo digo en serio, a precios de saldo vendiendo videojuegos. Game Boy a 15 euros era una locura. Teníamos Dreamcast en caja, teníamos Super Nintendo en caja, era una locura los precios. ¿Qué pasa? Que siguen siendo una locura los precios, pero a otro nivel. Ha subido tanto que es casi imposible, es una burbuja explosiva. Ahora los precios tienes que estar aquí debatiendo, como nos dedicamos a la compra y venta pura y dura. Cuando viene el cliente, pues claro, él mismo dice, yo he visto esto, ¿qué ha pasado? Cuéntame, tenemos que contar Claro, una y sí, historia. y sí. Y los precios pues no son los que eran, lógicamente. ¿Qué pasa? Que sigue moviéndose y la gente está sobre todo muy enfocada a Pokémon y a Nintendo, Sega, PlayStation. Se mueve maravillosamente todo, ¿vale? Entonces, claro, la vitrina ahora mismo es lo más importante que tenemos. Bueno, pues puede ser esta Mega Drive con dos mandos que está a muy buen precio, una PlayStation que está ahí a muy buen precio, la Play 2 también ahora está cogiendo bastante Vuelo. repercusión, porque claro, no llega a ser una consola todavía excesivamente cara, no llegan a ser los juegos excesivamente caros como si le ha pasado a Game Boy o a otras plataformas que son no inaccesibles, pero sí que bastante más caras por el puro mero hecho de que estás pagando el cartón, ¿vale? Claro, claro. Entonces pagar el cartón, pues estás pagando algo más. Pero el videojuego, que os voy a contar, es algo que es imprescindible tener porque tiene muchísima Y demanda. acá tenemos algunas cámaras. Eso sí, eso es parte para, bueno, eso es un poco analógico, digamos, eso para que le guste recordar, pues, la fotografía como era antiguamente. Fotografía, pues no tenías que hacerte 20 fotos, ni mucho menos, sino Claro. que la foto como salía, y luego está. la tenías que revelar. Bien, sí. No te podías poner filtros ni nada de nada. Me dan desastre. Una foto automática y si ha salido guapo, sale guapo, y si Ya no está, hay que y si no, ya recordar, la recuerdas, y si no... Yo no puedo Tan entender fresco. cómo hemos sobrevivido a esa época. Exactamente, la verdad que es un cambio bastante brusco, ¿eh? Este es un clásico acá en la tienda. Sí, esa es la brujería que salen casi todos los vídeos de exacto. feria y demás. Sale ahí a Todos los tope. vídeos de feria y demás salen. No puede faltar. Así que bueno, nos despedimos si quieres por aquí con nuestro amigo Chiquito, que está por aquí ahora ya cuando termine de filmar aquí a nuestros compañeros de profesión, como yo digo, porque están aquí las 8 o 10 horas que echamos todos los días. Ahí está el gran Robocop. Y acá tenemos más videojuegos. Sí, esos son videojuegos. Eso es Play 2, ¿vale? Como te he dicho antes, la Play 2 está resurgiendo y la verdad es que se mueve muy bien. Los juegos de Play 2 se están moviendo muy bien. Hombre, claro, siempre hay unos títulos más demandados que otros, pero bueno. Esta Y es acá parte un poco de lo que vamos a hablar. El VHS. Eso es de la parte que vamos a hablar ahora más largo y tendido, que son VHS. Y nada. Ahí está. Pues bueno, solo quería invitaros a todos los que aún no conozcáis nuestra tienda, pues a que vengáis, no dudéis. Nosotros hacemos compra-venta desde hace 5 años y compramos de todo, compramos juguetes, compramos consolas, compramos videojuegos, compramos películas, De todo. compramos todas las antigüedades que tengáis en casa siempre y cuando nos vengan bien y siempre y cuando lleguemos a un acuerdo, ¿vale? Exacto. Todo es posible, tenemos los mejores precios posibles e intentamos que tanto clientes que somos compradores y vendedores quedemos contentos, ¿vale? Así que espero que os haya gustado y aquí mi amigo Yanni nos tiene para cuando quiera, para cualquier duda siempre estamos disponibles, así Muchísimas gracias porque eres un crack. La verdad que también me encantó estar acá en esta tienda. Se me resistía bastante porque he venido hace 3 años atrás y no tuve la oportunidad de grabar, pero bueno, hoy es el día, Pues hoy nada. grabamos y bueno, muy Pues aquí encantado nos como despedimos siempre. con nuestro amigo Chiquito
como decía Hart, hasta la próxima, amigos. Nos vemos.